Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Hoy os traigo una reseña y es que vamos a estar hablando de Lolita de Vladimir Nabokov. Si os soy totalmente sincera, me impone bastante el hacer una reseña sobre una obra de tal magnitud porque no sé si mi discurso va a hacer justicia. Antes de empezar con el vídeo quiero que sepáis que Lolita me ha encantado, me ha hipnotizado y me ha perturbado de igual forma y eso siempre es positivo. Y nada más, que os quedéis aquí porque esta reseña va a ser muy interesante. Vamos a empezar por el principio. ¿De qué trata Lolita? Estamos delante de una confesión y como yo creo que todo el mundo ya debe saber porque es cultura general, Lolita es una novela que habla sobre la pedofilia. Se nos cuenta la historia de Humbert Humbert. Es un profesor de unos 37 años, creo que tiene exactamente, y que está obsesionado con lo que él llama ninfulas. Y esto, lo que él llama ninfulas, no son otra cosa que niñas de entre los 9 y los 14 años. Y es que nos define perfectamente qué es una ninfula, lo tiene muy claro. Una ninfula no puede ser cualquier niña y solo el más experto podrá diferenciarlas, ya sea por su actitud, su piel aterciopelada, por el color de sus ojos. La novela iniciará mostrándonos un poco el pasado de este personaje. Veremos todos los amoríos que ha ido teniendo a lo largo de su vida. Amoríos que acaban en decepciones, y digo decepciones porque él acaba desilusionándose. Cuando se fija en una mujer de su edad siempre le gusta o le llama un poco la atención, ya sea por su actitud infantil, por su piel suave que le recuerda a la de las ninfulas, pero cuando todo eso desaparece, él directamente las despecha, las empieza a ver de otra manera y acaba dejándolas. Y es que de hecho retrata a las mujeres mayores, entre comillas, de 30 años, como mujeres impuras, superficiales, absurdas. Y uno de sus pasatiempos es ir al parque y observar a las ninfulas que se le acercan. No será hasta que conozca a la hija pequeña de Charlotte. Charlotte es la casera donde se hospedará Humbert y esta niña se llamará Lolita. Humbert conseguirá por todos los medios hospedarse en esta casa porque quedará completamente embrujado y encantado por Lolita. Uno de los puntos que más me ha gustado de esta novela es que sugiere más que muestra, es decir, no se recrea en escenas que podrían ser innecesarias. Y me parece mágico que consiga perturbar y seducir con tan solo insinuar. Normalmente en todas las reseñas dejo el apartado de la prosa para el final, pero es que en este caso debo ponerlo y debo hablar de ello al principio porque la prosa de este escritor es algo de otro mundo. Nabokov describe muchísimo, hay descripciones muy minuciosas pero que no se hacen pesadas para nada y esto ayuda a que nos metamos de lleno en la mente de Humbert. Cada palabra en esta novela significa algo, se nota que Nabokov ha pensado cada uno de los puntos y cada una de las comas de este texto. Y ligado a esto me gustó muchísimo el doble sentido que se le puede dar a muchísimas frases y muchísimas palabras que el escritor nos incluye, sobre todo en el ámbito sexual. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención, aparte de este doble sentido en las palabras, es la personificación constante que hace de objetos, de escenarios, de un simple cartel luminoso, un café, un bloc de notas, un armario. Está de alguna forma muy bien ligado a la trama y nos transmite tristeza, nos transmite seducción. En definitiva, hay belleza en cada una de las palabras. Esta maravillosa forma de narrar mezclada con unos personajes que tienen una fuerza increíble y con una trama muy interesante hace que esto sea una obra maestra. Si hablamos de los personajes, tengo que hablar de Humbert Humbert. Este personaje es un personaje muy complicado, es irónico y es un hombre tristemente frustrado. Para que entendamos un poco más a Humbert se nos explica su pasado, el inicio de todo, como él lo cree, y esto fue cuando él era un niño y se enamoró de una niña de su edad llamada Annabelle, y esta niña por desgracia murió prematuramente. Humbert dice que esto se le ha quedado aquí grabado y que piensa que este fue el detonante de su condición posterior. Aquí quiero hacer un paréntesis y hablar de la clara referencia que hay a Edgar Allan Poe, sobre todo a su poema Annabel Lee, que trata de una chica que muere prematuramente. Y todo esto también lo tenemos que ligar a la historia personal del escritor, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe se enamoró de su prima, una prima que era mucho más pequeña que él, y de hecho se intentaron o se casaron, y también esta pobre chica murió muy pronto.
Pero a lo largo de la novela no solo hace referencia a Edgar Allan Poe, hay infinitas referencias a otras obras de la literatura, pero bueno, esta me ha parecido destacable para este vídeo. Yo me imaginaba a Humbert como un personaje que vive en una lucha constante entre su racionalidad y sus instintos más primitivos, entre lo que sabe que está bien y lo que no puede evitar. Y también una batalla constante entre lo que debería o no sentir. Lo que quiero destacar con esto es que no se nos deshumaniza a Humbert, al revés, se nos muestra como una persona racional que podemos entender, y ojo, digo entender, no empatizar. Me ha encantado porque normalmente la figura del pedófilo en muchísimas películas y en muchísimos libros es una figura de un hombre perturbado, solitario, que no se relaciona con nadie, que está absorto en sus pensamientos obsesivos. Pero aquí no, aquí tenemos a un hombre normal y corriente, carismático, y esto lo hace aún más real. Y aún así no hay lugar a duda de las atrocidades que comete, por muy racional que se nos muestre la persona. Vemos como literalmente droga a Lolita para aprovecharse de ella posteriormente. Hay muchas otras escenas varias, y lo que me quiero referir con esto es que no oculta la verdad. Se muestra tal y como es. Al final, Humbert es un personaje frustrado, como he dicho antes, que se siente atraído por niñas y antepone su deseo egoístamente ante todo. Así que, ¿es Lolita un libro de amor? Bueno, yo no lo creo. Por parte de Humbert, sobre todo en la primera parte, más que amor, veo una obsesión. Luego la cosa evoluciona a algo diferente, hay algo que consume a Humbert y también consume a Lolita de otra forma. La obsesión de la que hablaba antes hace que Humbert acabe actuando de una manera tóxica y posesiva con Lolita. Intenta controlarla en todos los aspectos de su vida, no permite que vaya a según qué sitios donde pueda haber chicos de su edad. Pero Lolita es una niña con mucha fuerza. Y por parte de Lolita no veo amor por ningún sitio, ya lo dice la novela, Lolita no tenía a nadie más. Y esto hizo que acabase atrapada en la red de Humbert. Lolita es una víctima de una seducción de un hombre carismático que sabía que en cierto momento podía ejercer poder en ella. Y ella, al principio de todo, cuando accede y quiere al parecer hacer según qué cosas, esto podría abrir debate de el por qué Lolita actúa así. Yo creo que simplemente estaba completamente influenciada por Humbert. También quizá era una niña que quería crecer, quería sentirse mayor y le hacía sentir importante el estar con una figura como Humbert. Pero lo que sí que está claro es que Humbert se aprovechó de esta influencia que ejercía sobre ella. Planificó cuidadosamente su seducción hasta que atrapó a Lolita. Y aunque Lolita tuviese muchas oportunidades para salir de esa trampa, para salir de esa jaula, Humbert convenció a la niña que si lo que tenían se descubría, ella quedaría bajo la tutela del Estado, y eso a ella le daba pavor. También por otro lado creo que aunque no adorne los hechos que Humbert cometió con Lolita, siempre hay un punto ahí de querer enmascarar, porque hay muchas veces que repite el pensé esto pero no lo hice, o hice esto pero podría haber hecho esto otro que era peor. Y así que aunque haya dicho antes que para mí no es una novela de amor ni es una novela erótica, que esto me sorprendió, pero en algunas páginas la catalogaban como novela erótica, quiero pensar que al final de la novela Humbert entiende lo que es el amor y aprende sobre su amor al final de su historia. En definitiva, creo que es una de esas novelas que marcan un antes y un después cuando decides leerla. Yo cuando la terminé reconozco que me costó bastante engancharme a otro libro porque me había habituado mucho a la relación entre Humbert y Lolita y a estos personajes y me costó desengancharme de ellos. Es una historia, como he dicho al inicio del vídeo, hipnótica y a la vez perturbadora, pero sobre todo hipnótica. Creo en mí algo que pocos libros consiguen y es esa obsesión por la novela, esa obsesión por estar constantemente leyendo sobre esos personajes. Os recomiendo muchísimo Lolita, no es una novela tan aclamada por nada, es una obra maestra, es una obra de 10 de 10. Solo os quiero recomendar que no entréis en esta novela pensando que vais a leer algo de amor o una novela erótica, porque no, en absoluto. Es algo mucho más interesante que eso. Y nada, siento que esta reseña ha sido diferente, normalmente me hago una estructura, pero aquí simplemente he hablado de lo que a mí me ha hecho sentir y de lo que he pensado sobre los personajes, que no quiero explicaros mucho más de la trama, simplemente que sepáis mi opinión y mi análisis al respecto. Y nada, dejadme en los comentarios si os ha gustado esta reseña, si habéis leído Lolita, si no lo habéis leído, explicadme un poco cuáles son vuestras opiniones al respecto. Y nada, a mí solo me queda deciros que muchísimas gracias a todos por estar aquí y que como siempre nos vemos el domingo que viene.